Si tus estudios salen normales pero tú te sientes cada vez peor, esto no es ansiedad. Y no, tampoco es que estés exagerando, ni que seas débil, ni que todo esté en tu cabeza. Y esto que te pasa es algo que se ve todos los días en medicina, pero que rara vez se explica con calma, con tiempo y con palabras que realmente describan lo que está ocurriendo. Y esto es porque hay una etapa muy específica del cuerpo en la que todavía no hay un diagnóstico claro, todavía no hay números alarmantes, todavía no hay un estudio que vaya gritando, pero el cuerpo ya no está funcionando igual. Y esa etapa es una de las más peligrosas porque es cuando más se minimizan los síntomas y más se va dudando de quién los va viviendo. El día de hoy vamos a hablar de eso, sin soluciones mágicas, sin motivación barata, sin frases vacías. Vamos a hablar solo de fisiología real explicada de forma clara. Primera vez que llegas aquí, me presento, soy Doc Silva y este es mi canal Doc Silva Explica. Y aquí no hablamos de échale ganas, no hablamos de positivismo, no hablamos de atajos. Aquí hablamos del cuerpo cuando ya no funciona como antes, cuando los síntomas existen aunque el papel todavía diga normal. Y si este tipo de explicación te sirve, por favor suscríbete al canal y activa la campana, porque este contenido no es para asustar, es para entender lo que de verdad está pasando. El tema que vamos a tocar en este video es muy concreto. ¿Qué significa clínicamente cuando tus estudios salen normales, pero tu cuerpo ya no responde igual? Este video está dividido en 8 bloques y te voy a ir diciendo claramente cuando entramos a cada uno, para que todo se sienta ordenado y continuo. Ahora entramos al bloque 1 y vamos a hablar de algo que genera muchísima confusión en salud y que a muchas personas les cambia por completo la forma de entender lo que les está pasando. Vamos a hablar de por qué tus estudios pueden salir normales mientras tu cuerpo ya no se siente normal. Y esto es clave entenderlo, porque aquí es donde empieza la mayoría de los errores, las dudas y la sensación de que nadie me cree. Cuando una persona va al médico y le dicen, tus estudios están bien, automáticamente se asume que el cuerpo está bien. Pero eso no siempre es cierto. Los estudios no miden cómo vives tu día, no miden cuánto cuesta levantarte, no miden cuánta energía realmente tienes, no miden si tu cuerpo ya no responde como antes. Los estudios están diseñados para detectar daño evidente, daño que ya cruzó un límite claro, daño que ya nos puede ocultarse. Pero antes de llegar a ese punto, el cuerpo hace algo muy específico. El cuerpo se va ajustando. No colapsa de inmediato, no se apaga y no se rinde. Se va adaptando, pero empieza a redistribuir energía, empieza a priorizar órganos vitales, empieza a ahorrar donde puede seguir funcionando. Y eso no es salud, eso es compensación. Y aquí quiero que esto quede muy claro, porque es una palabra que casi nadie explica bien. Compensar significa que el cuerpo está haciendo un esfuerzo extra para que tú puedas seguir con tu vida, aunque internamente algo ya no esté funcionando igual. Mientras ese esfuerzo alcanza, los estudios pueden verse normales, pero la persona empieza a notarlo, empieza a sentirse distinta. Tal vez no de un día para otro, tal vez no de forma dramática, pero empieza a sentirse distinta. Empieza a cansarse más, empieza a necesitar más tiempo para lo mismo que hacía, empieza a sentir que su cuerpo ya no rinde igual. Y aquí ocurre algo muy importante. Como el papel dice normal, la persona empieza a dudar de sí misma, empieza a pensar, tal vez exagero, tal vez es mi edad, tal vez soy yo. Pero el cuerpo sí está hablando, solo que no lo hace con números rojos, lo hace con sensaciones, con límites nuevos, con señales sutiles. El problema es que esas señales no siempre se toman en serio. Y esto es porque no hay un diagnóstico claro, porque no hay un estudio alarmante, porque no hay algo que justifique lo que la persona siente. Entonces aparece una de las frases más dañinas en salud. Todo está bien, pero aquí viene lo más importante. Que el cuerpo todavía logre compensar no significa que esté bien, va a significar que está forzándose, va a significar que está usando reservas, va a significar que está trabajando al límite para poder sostener una apariencia de normalidad. Y eso no es algo que se pueda mantener indefinidamente. Muchas personas van a vivir meses o incluso años en esta etapa, funcionando, trabajan, cumplen, pero cada vez con mucho más esfuerzo. Y como nadie lo explica, se van acostumbrando.
Se van acostumbrando a vivir cansadas, se acostumbran a vivir mucho más lento, se acostumbran a sentirse no como antes, hasta que un día el cuerpo ya no puede seguir compensando igual. Pero eso no ocurre de golpe, va a empezar mucho tiempo antes, va a empezar aquí, en esta etapa donde el papel dice normal, pero el cuerpo ya no se siente normal. Si tú entiendes este punto, todo lo demás empieza a tener mucho más sentido, porque a partir de aquí los síntomas que vienen después ya no se ven como exageración, ni como debilidad, ni como algo psicológico. Se empiezan a ver como lo que son señales de un cuerpo que se está sosteniendo como puede. Y en los siguientes minutos vamos a ir uno por esos avisos que van apareciendo cuando el cuerpo ya no está funcionando igual. Y esto aunque todavía no salga en los estudios. Ya que entramos al bloque 2 y ahora vamos a hablar del síntoma que casi siempre aparece primero, pero que es el más difícil de minimizar. Vamos a hablar del cansancio, y no del cansancio normal, no del cansancio lógico después de un día pesado, no del cansancio que se explica por qué dormiste poco o porque trabajaste mucho. Vamos a hablar del cansancio que ya no corresponde con la vida que llevas, ese cansancio que va apareciendo aunque no hayas hecho nada extraordinario. Te levantas cansado, te bañas y ya estás cansado, sales de casa y sientes que tu energía ya está comprometida. Y aquí viene algo muy importante. Antes, ese mismo día, esa misma rutina, no te cansaba así. Antes rendías más, antes aguantabas más, antes tu cuerpo respondía, ahora ya no lo hace. Y no es porque de repente seas flojo, no es porque te hayas vuelto débil, no es porque ya no quieras. Esto es porque el cuerpo ya no tiene el mismo margen y muchas personas describen esto de una forma muy clara, aunque no siempre saben explicarlo médicamente. Dicen cosas como, me canso más, mucho más rápido, ya no aguanto como antes, todo me cuesta mucho más. Y este tipo de frases en clínica son muy importantes porque hablan de pérdida de reserva, ya que el cuerpo cuando está sano tiene margen. El cuerpo puede responder, puede adaptarse, puede recuperarse, pero cuando ese margen empieza a reducirse, cualquier cosa se va a sentir como demasiado. Lo que antes era normal, ahora agota. Y aquí viene otra clave. Este cansancio no se quita con descanso. Sí, duermes y sigues cansado. Descansas el fin de semana y el lunes te sientes igual o peor. Tomas vacaciones y regresas sin energía. Eso es muy distinto al cansancio normal. El cansancio normal va a mejorar cuando paras. Este cansancio no. Y como no mejora, la persona va a empezar a adaptarse, empieza a cancelar cosas, empieza a dejar actividades que antes disfrutaba, empieza a vivir más lento, pero sin darse cuenta. Y no dice, mi cuerpo está fallando, dice, ya no tengo tanta energía. Y eso parece normal, hasta que no lo es. Porque ese cansancio constante empieza a afectar todo, afecta el trabajo, afecta la concentración, afecta el estado de ánimo, afecta las relaciones. Y aún así, como no hay un estudio que lo respalde, se va minimizando. Y aquí es donde muchas personas escuchan frases como, es normal, es la edad, es estrés, pero este cansancio no es solo una sensación, es una señal. Es el cuerpo diciendo, ya no estoy produciendo suficiente energía como antes, ya no estoy recuperándome igual, ya no tengo el mismo respaldo interno. Y esto casi nunca aparece de golpe, va a aparecer poco a poco. Por eso se va normalizando, por eso se ignora, por eso se aguanta, y la persona se vuelve experta en sobrevivir con menos energía, hasta que un día ese cansancio deja de ser solo cansancio y empieza a venir acompañado de otras cosas. Problemas para dormir, problemas para concentrarse, sensaciones físicas nuevas, pero todo empieza aquí, en este cansancio que ya no corresponde a tu vida, ni a tu edad, ni a lo que antes hacías. Si este punto te hace sentido, lo que sigue se va a entender muchísimo mejor, porque el cuerpo no avisa con una sola señal, avisa en cadena, y el siguiente aviso casi siempre aparece durante la noche, cuando el cuerpo debería recuperarse, pero ya no lo hace igual. Aquí entramos al bloque 3 y ahora vamos a hablar de algo que desconcierta mucho a las personas, porque en apariencia todo parece estar bien, pero en la experiencia algo claramente no lo está. Y ahora vamos a hablar de cuando duermes, pero no descansas.
Dormir debería ser el momento en el que el cuerpo se repara. Es el espacio donde vas a recuperar energía, donde los sistemas se van reorganizando, donde el cuerpo baja el ritmo para poder sostener el día siguiente. Por eso, cuando una persona duerme varias horas y aún así se levanta cansada, algo importante ya no está funcionando bien. Y quiero ser muy claro aquí, no estamos hablando de insomnio, no estamos hablando de no poder dormir, no estamos hablando de despertarte muchas veces en la noche, estamos hablando de personas que sí logran dormir, que pasan suficientes horas en la cama, pero que despiertan con la sensación de que el cuerpo nunca descansó y nunca se apagó del todo. Te levantas pesado, lento, como si el descanso no hubiera servido. Y aquí muchas personas describen esto con frases muy parecidas. Oye, duermo, pero no descanso. Me levanto igual o peor. Siento que no recupero nada. Y eso clínicamente es muy importante, porque el sueño no es solo cerrar los ojos. El sueño es un proceso activo del cuerpo. Durante el sueño, el cuerpo va a regular hormonas, va a reparar tejidos, ajusta el sistema nervioso y va a restaurar energía. Cuando todo eso ocurre bien, te levantas con una sensación clara de recuperación, y cuando no ocurre esto, el cuerpo empieza el día ya con déficit. Y aquí es donde muchas personas se van a confundir. Piensan que el problema es que necesitan dormir más, entonces se acuestan antes, duermen más horas, pero el resultado es el mismo. Duermen más y siguen igual de cansados. Y eso es una señal de que el problema no es la cantidad de sueño, sino la calidad de recuperación interna. Y esto tampoco aparece de un día para otro. Va a empezar poco a poco. Primero, las personas notan que necesitan más café, luego notan que les cuesta mucho más arrancar por la mañana, luego notan que el día se les hace muchísimo más pesado desde muy temprano. Y empiezan a decir cosas como, es que soy lento en las mañanas, me cuesta mucho despertar, hasta que no pasa media mañana y tampoco funcionó. Y el problema es que todo esto se normaliza. Te dices que es la edad, te dices que es la rutina, te dices que es el estrés, pero el cuerpo te está diciendo otra cosa. El cuerpo te está diciendo que ya no logra recuperarse bien durante la noche. Y cuando el cuerpo no se recupera por la noche, todo el día se vuelve muchísimo más pesado. No tienes margen, no tienes reserva, no tienes colchón. Cualquier esfuerzo se siente exagerado, cualquier exigencia se siente demasiado. Y aquí hay algo muy importante que muchas personas no conectan. Este sueño que no repara no solo causa cansancio, empieza a afectar la concentración, empieza a afectar el ánimo, empieza a afectar la tolerancia al estrés. Porque el cuerpo arranca el día ya cansado. No descansó lo suficiente, aunque haya dormido horas. Y esto suele generar muchísima frustración, porque la persona hace todo bien, se acuesta temprano, duerme lo suficiente, no ve pantallas, no ve celular, intenta cuidarse, pero aún así no se siente mejor. Y eso no es falta de disciplina, eso no es mala actitud, eso es una señal de que el cuerpo ya no está logrando cerrar bien el ciclo de recuperación. Y cuando el descanso deja de cumplir su función, el siguiente sistema que suele resentirse va a ser el cerebro. La mente va a empezar a trabajar mucho más lento, la concentración empieza a fallar, las decisiones cuestan mucho más, y por eso lo que sigue no es casualidad. Es la consecuencia lógica de un cuerpo que duerme, pero ya no descansa igual. Ahora pasamos al bloque 4 y vamos a estar hablando de algo que suele preocupar muchísimo, pero que casi siempre se minimiza. Vamos a hablar de la niebla mental y quiero empezar aclarando algo importante. No estamos hablando de estar distraído, no estamos hablando de un mal día, no estamos hablando de que tengas muchas cosas en la cabeza. Estamos hablando de una sensación persistente de que tu mente ya no funciona igual que antes. Y esto muchas personas lo describen de formas muy parecidas. Dicen, me cuesta concentrarme, leo algo y no lo retengo, tardo mucho más en entender, siento la cabeza lenta. Y casi siempre agregan algo más, antes no me pasaba, y eso es clave. Porque aquí no estamos hablando de una capacidad que nunca estuvo, sino de una capacidad que se fue perdiendo parcialmente. Antes pensabas rápido, antes resolvías con facilidad, antes podías sostener una conversación sin perder el hilo. Pero ahora te cuesta, y lo más duro de esto no es solo la dificultad mental, sino lo que empieza a pasar por dentro. La persona empieza a dudar de sí misma, empieza a preguntarse,
si se está volviendo menos capaz, si está envejeciendo mal, si está algo mal en su cabeza. Y aquí ocurre un error muy común. Se piensa que la niebla mental es un problema exclusivamente del cerebro, pero el cerebro no funciona aislado. El cerebro va a depender de todo el cuerpo, depende de energía constante, depende de oxígeno constante, depende de un equilibrio muy fino entre muchos sistemas. Cuando el cuerpo está sano, el cerebro tiene respaldo, puede concentrarse, puede adaptarse, puede rendir. Pero cuando el cerebro empieza a fallar por dentro, cuando ya no se recupera bien, cuando ya no produce energía igual, el cerebro es uno de los primeros que lo va a resentir. Y no porque sea débil, sino porque es muy exigente, ya que el cerebro consume muchísima energía, necesita condiciones muy estables para poder funcionar bien. Y cuando esas condiciones se van perdiendo, la mente empieza a trabajar en modo ahorro. Y eso se siente exactamente como lo que muchas personas llaman niebla mental. Te cuesta pensar, te cuesta decidir, te cuesta sostener la atención. Y aquí viene algo muy importante. Esto no aparece de golpe, no despiertas un día sin poder pensar, aparece poco a poco. Primero te cuesta concentrarte al final del día, luego te cuesta desde más temprano, luego te cuesta casi todo el tiempo. Pero como no hay dolor, como no hay algo grave visible, se va normalizando. Se dice, ando distraído, ando cansado, traigo muchas cosas en la cabeza, pero el patrón se va repitiendo y repitiendo, y la lentitud mental se va a volver constante. Y aquí es donde muchas personas van a escuchar frases como, es que es el estrés, es ansiedad, estás sobrepensando. Pero hay algo que no cuadra. Si fuera solo estrés, la mente no se iría apagando poco a poco. Si fuera solo ansiedad, no habría una pérdida progresiva de claridad. Lo que suele estar pasando es que el cerebro está intentando funcionar con mucho menos recursos. Y no porque haya un problema primario en la mente, sino porque el cuerpo ya no lo está sosteniendo igual. Y esto conecta directamente con lo que ya vivimos antes. Si duermes pero no descansas, si estás cansado todo el tiempo, si no te recuperas bien, el cerebro lo va a resentir. Entonces, la niebla mental no es el inicio del problema, es una consecuencia. Es una señal de que el cuerpo ya no está compensando tan bien como antes. Y lo más peligroso de todo esto no es la niebla mental en sí, sino lo que va provocando en la persona. Va a provocar inseguridad, va a provocar duda, va a provocar miedo a estar perdiendo algo. Y mientras la persona se va cuestionando, el cuerpo sigue en ese estado de desgaste silencioso. Por eso es tan importante no minimizar este síntoma, no porque significa algo grave inmediato, sino porque suele aparecer cuando el cuerpo ya lleva tiempo funcionando al límite. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver la niebla mental no como un problema aislado, sino como parte de un conjunto de señales que están apuntando todas en la misma dirección. Ahora entramos al bloque 5 y vamos a hablar de un síntoma que va a asustar, pero que muchas veces se minimiza porque no siempre es intenso. Vamos a hablar de los mareos y quiero empezar aclarando algo muy importante. No estamos hablando necesariamente de desmayos, no estamos hablando de caídas al suelo, tampoco estamos hablando de episodios dramáticos, estamos hablando de sensaciones. Esa sensación de inestabilidad, sensación de cabeza ligera, sensación de que algo no está del todo bien cuando te paras, cuando caminas, cuando cambias de posición. Muchas personas lo describen con frases muy parecidas. Es que me siento raro, siento que me voy, como si el piso no fuera firme, y casi siempre agregan algo más. Pero no es tan fuerte, no es todo el tiempo, se me va pasando, y justo por eso se va ignorando, porque no parece grave, porque no parece urgente, porque no parece algo que amerita atención. Pero clínicamente los mareos son una señal muy importante, porque el cuerpo sano tiene una capacidad enorme de autorregularse. Va a regular la presión, regula el flujo de sangre, regula el equilibrio interno, y cuando esa regulación empieza a fallar, el cuerpo lo va avisando. Y uno de los avisos más frecuentes, ¿qué creen? Es el mareo. Y aquí pasa algo muy común. La persona se marea al levantarse, se queda quieta un segundo, respira y se le pasa. Pero sigue con su día. Luego se marea caminando, se detiene un poco y se le pasa. Y lo normaliza. Ahora empieza a levantarse más despacio, empieza a caminar con más cuidado, empieza a evitar ciertos movimientos. Y no lo hace consciente, lo hace porque el cuerpo ya no responde igual.
Y aquí hay algo muy importante. Los mareos que aparecen en este contexto no son un evento aislado. Casi siempre no aparecen solos, casi siempre vienen acompañados de cansancio persistente, de sueño que no repara, de niebla mental. Es decir, aparecen dentro de un cuerpo que ya viene funcionando al límite, y como el mareo no siempre es constante, se va minimizando. Se piensa que fue la presión, que fue el calor, que fue no haber comido, y aunque a veces eso influye, el patrón es lo que importa. Entonces, cuando el mareo se vuelve repetitivo, cuando empieza a aparecer en situaciones cotidianas, cuando la persona empieza a modificar su conducta, y todo esto para evitar sentirse así, el cuerpo está diciendo algo mucho más profundo. El cuerpo te está diciendo, ya no me estoy autorregulando igual, y esto tiene un impacto enorme en la vida diaria, porque el mareo va a generar inseguridad. La persona empieza a desconfiar de su cuerpo, empieza a moverse con cautela, empieza a reducir su ritmo. Y esto no por miedo exagerado, sino porque el cuerpo ya no le da certeza. Y aquí viene algo clave. El mareo no siempre significa una causa grave e inmediata, pero sí suele significar un cuerpo con mucho menor margen. Un cuerpo que ya no tiene la misma capacidad de adaptarse rápido, y esto a los cambios normales del día. Por eso, cuando este síntoma aparece en alguien que ya viene cansado, que ya duerme mal, que ya tiene niebla mental, todo esto no es algo aislado y es parte del mismo proceso, un proceso en el que el cuerpo se está sosteniendo como puede. Y muchas veces la persona aprende a vivir así, aprende a levantarse despacio, aprende a caminar con mucho más cuidado, aprende a evitar ciertas cosas, hasta que su mundo se vuelve mucho más pequeño, y eso no va a ocurrir de golpe. Ocurre poco a poco, igual que todo lo que hemos estado describiendo. Por eso, cuando aparecen mareos repetidos, en este contexto, no se deben ver algo como menor, ni como algo sin importancia. Todo esto se debe entender como una señal de que el cuerpo ya no está funcionando con la misma estabilidad que antes lo hacía. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver que el siguiente aviso tiene que ver con algo mucho más básico, la capacidad del cuerpo para sostener el esfuerzo físico más simple. Ahora vamos a pasar al bloque 6 y vamos a estar hablando de algo que suele preocupar muchísimo, pero que casi siempre se minimiza porque no aparece como la gente espera. Vamos a hablar de la falta de aire. Y quiero aclarar algo desde el inicio. No estamos hablando de crisis respiratorias, asma y todas esas enfermedades. No estamos hablando de ahogo repentino. No estamos hablando de emergencias. Estamos hablando de algo mucho más sutil y por eso mismo mucha gente lo ignora. Estamos hablando de cuando actividades normales empiezan a costar más, como subir escaleras, caminar a paso normal, cargar algo ligero, moverte como siempre lo hiciste, y de pronto notas que te falta el aire. Pero no es dramático, no es intenso y no te caes. Pero ya no es igual, muchas personas lo describen así, me canso más rápido, tengo que parar, antes esto no me pasaba. Y el problema es que casi siempre agregan, seguro estoy fuera de condición. Pero aquí hay algo mucho más importante, estar fuera de condición no aparece de la noche a la mañana. Y sobre todo, no aparece de forma aislada. Cuando la falta de aire aparece junto con cansancio persistente, sueño que no repara, niebla mental, mareos, no estamos hablando de desentrenamiento. Estamos hablando de pérdida de reserva fisiológica. El cuerpo sano tiene cierto margen, puede aumentar el ritmo, puede adaptarse al esfuerzo, puede recuperarse rápido. Pero cuando ese margen se va perdiendo, el cuerpo ya te empieza a avisar. Y uno de los avisos más claros es que lo cotidiano empieza a costar. Y aquí ocurre algo muy frecuente. La persona se queda sin aire subiendo escaleras, se detiene un momento, respira y se le pasa. Y sigue con su día a día. Luego le pasa caminando más rápido. Luego caminando normal. Y como no es constante, se va minimizando. Se dice, es el calor, no dormí bien, es que ando cansado, pero el patrón sigue avanzando. Aquí hay algo muy importante que quiero que entiendas. La falta de aire en este contexto no es un problema aislado del pulmón, es una señal de que el cuerpo completo ya no está sosteniendo bien al esfuerzo. La respiración, la circulación, la energía, todo tiene que coordinarse para que una actividad siempre se sienta fácil. Y cuando esa coordinación falla, el esfuerzo se siente exagerado.
Y aquí aparece una adaptación silenciosa. La persona empieza a modificar su vida para ya no sentirse así. Va a caminar mucho más lento, busca los elevadores, evita trayectos largos y se sienta cada vez más. No lo hace consciente, no lo decide, simplemente el cuerpo se lo impone. Y poco a poco el nivel de actividad va bajando. No porque la persona quiera, sino porque el cuerpo ya no da lo mismo. Y esto tiene un impacto enorme en la percepción de salud, porque la persona empieza a sentir que su cuerpo ya no es confiable. Empieza a calcular esfuerzos, empieza a pensar 2 veces antes de moverse. Y eso genera una sensación muy clara. Ya no puedo hacer lo que antes hacía. Pero aquí viene algo clave. Esta falta de aire no aparece sola. Aparece en un cuerpo que ya viene cansado, que ya duerme mal, que ya tiene niebla mental, que ya presenta mareos. Es decir, aparece como parte de un conjunto de señales que todas apuntan a lo mismo. Y esto es que un cuerpo ya no tiene reserva, un cuerpo que se está sosteniendo como puede. Y cuando llega el cuerpo a este punto, el siguiente error que suele cometerse es atribuir todo a lo emocional. Decir que es estrés, decir que es ansiedad, pero eso no explica el por qué el cuerpo ya no tolera lo que antes toleraba sin problemas. La falta de aire en actividades normales no es una emoción, es una señal física de que el cuerpo ya no está funcionando con el mismo margen que antes. Y cuando esto aparece es una de las alertas más claras de que el proceso del que hemos venido hablando ya está súper avanzado. Por eso, cuando la falta de aire se suma a todo lo anterior, no se debe ver como algo aislado, ni como algo sin importancia. Se debe entender como lo que es el cuerpo avisando que ya no puede sostener el esfuerzo cotidiano de la misma manera. Y esto nos lleva directamente a una de las confusiones mucho más grandes en salud. Y esta es de que la idea de que todo se explica con solo una palabra: estrés. Ahora vamos a entrar al bloque 7 y vamos a estar hablando de una de las confusiones más grandes en salud y también una de las frases más usadas cuando no se entiende bien lo que está pasando. Vamos a hablar del estrés y quiero dejar algo muy claro desde el inicio, porque esto es fundamental para todo lo que llevamos explicado. El estrés existe, el estrés influye, el estrés puede empeorar muchos síntomas, pero el estrés no explica por sí solo un cuerpo que empieza a fallar de forma progresiva. Y esto es muy importante entenderlo bien, porque a muchísimas personas les han dicho durante años que todo lo que sienten es estrés. Síntomas como cansancio, estrés, sueño que no repara, estrés, niebla mental, estrés, mareos, estrés, falta de aire caminando normal, estrés. Y el problema no es solo la palabra, sino todo lo que viene detrás de ella. Porque cuando a alguien le dicen es estrés, lo que esa persona escucha es: no hay nada físico, no hay nada real, el problema eres tú. Y eso es profundamente dañino. Vamos por partes. Si fuera solo estrés, el cuerpo no perdería reserva física. Si fuera solo estrés, el cuerpo no empezaría a rendir cada vez menos, aunque la persona intente descansar. Si fuera solo estrés, el cuerpo no mostraría un deterioro progresivo en funciones tan básicas. Funciones tan básicas como dormir, pensar, moverse y tolerar el esfuerzo. El estrés puede hacer que todo se sienta mucho más pesado, pero no explica por qué lo que antes era fácil ahora es difícil. No explica por qué actividades normales empiezan a sentirse como demasiado. No explica por qué el cuerpo ya no se recupera igual. Y aquí es donde muchas cosas se van a confundir, porque casi siempre hay un contexto, una etapa demandante, un trabajo pesado, un problema emocional. Y entonces todo se atribuye a eso. Pero una cosa es que el estrés esté presente y otra muy distinta es que el estrés sea la causa principal de que el cuerpo ya no funcione igual. Cuando un cuerpo entra en un estado de desgaste real, el estrés no es la causa, es un acompañante. Y muchas veces es una consecuencia. Porque vivir cansado, vivir sin energía, vivir sin claridad mental, vivir con síntomas físicos constantes, genera estrés. Y no al revés, y aquí quiero insistir en algo clave. El estrés no provoca que el cuerpo pierda capacidad para producir energía. El estrés no provoca que el cuerpo pierda capacidad de recuperación nocturna. El estrés
no provoca que el cuerpo pierda tolerancia al esfuerzo físico y normal. El estrés no provoca que varios sistemas empiecen a fallar al mismo tiempo de forma sostenida. Eso es deterioro fisiológico progresivo, y cuando todo se resume a estrés, lo que ocurre es que la persona deja de confiar en su cuerpo y empieza a dudar de su percepción. Empieza a pensar que exagera, empieza a pensar que es débil, empieza a pensar que todo está en su cabeza. Y mientras tanto, el cuerpo sigue funcionando al límite. Esto es lo que verdaderamente es peligroso, no el estrés en sí, sino el retraso en entender que el cuerpo ya no está compensando bien. Porque cuando el cuerpo deja de compensar, no lo va a hacer de golpe. Primero te avisa, luego insiste, luego te limita. Y eso es exactamente lo que hemos venido describiendo en este video. Por eso es tan importante no usar el estrés como explicación automática. No para negar que exista, sino para no usarlo como una forma de cerrar la conversación cuando todavía hay mucho que entender. Si llegaste hasta aquí, ya puedes ver algo mucho más claro. Todos estos síntomas no están aislados, no son casualidad. Todos estos síntomas son piezas de una misma historia, y esta historia es la historia de un cuerpo que durante mucho tiempo se sostuvo como pudo, pero que ahora ya no tiene el mismo margen. Y eso nos lleva al cierre de este video, porque para entender todo esto de verdad no basta con hablar de síntomas sueltos. Hay que ver el proceso completo, y eso es justo lo que vamos a hacer a continuación. Ahora entramos al bloque 8 y vamos a cerrar todo esto uniendo cada una de las piezas en una sola historia clínica. No una historia extrema, no una historia rara, una historia muy común. Imagina a una persona responsable, de las que cumplen, de las que no se quejan, de las que siempre han podido con todo. Una persona que casi nunca iba al médico porque no lo necesitaba. Esta persona no despierta un día enferma. Todo empieza de forma muy sutil, empieza con cansancio. No un cansancio alarmante, solo la sensación de que ya no rinde igual al final del día. Esta persona lo ignora, se dice que es normal, que es la edad, que es la vida. Pasan los meses, pero el cansancio ya no aparece solo al final del día, empieza desde la mañana. Se levanta cansada, necesita mucho más tiempo para arrancar, necesita más café y mucho más esfuerzo, pero sigue su día. Empieza a dormir más horas, pero nota algo extraño, descansa menos, duerme, pero ya no se recupera, se levanta pesado, lento, como si el cuerpo no hubiera pagado durante la noche. Se va adaptando, empieza a normalizarlo. Poco tiempo después aparece algo nuevo, le cuesta concentrarse, lee algo y no lo retiene, pierde el hilo de las conversaciones. Pero antes no era así, se ríe, hace chistes, lo va minimizando. Pasan más meses, empieza a marearse, no se desmaya, no se cae, solo se siente inestable, se siente raro, se levanta más despacio, camina con cuidado, no lo comenta porque no quiere exagerar. Luego aparece la falta de aire, no corriendo, no haciendo ejercicio intenso, caminando normal, subiendo escaleras, y aquí empieza a detenerse más, a calcular mucho más los esfuerzos, a evitar trayectos largos, y su mundo empieza a hacerse más pequeño, pero no se da cuenta de golpe. Aquí sí va al médico, le hacen estudios, todo sale normal, y aquí ocurre algo muy importante. Como el papel dice que está bien, empieza a dudar de sí mismo. Piensa, si los estudios dicen que estoy bien, entonces el problema soy yo. Pero empieza a pensar que exagera, que es débil, que todo está en su cabeza. Y mientras tanto, el cuerpo sigue funcionando al límite. Pero años después, cuando finalmente aparece un diagnóstico claro, todo el mundo se va sorprendiendo. Pero el cuerpo llevaba años avisando, y avisando con cansancio, avisando con sueño que no repara, avisando con niebla mental, avisando con mareos, y avisando con falta de aire. Y todo esto en silencio. Y esto es lo que significa que un cuerpo deje de compensar. No es un evento súbito, no es un colapso repentino, es un proceso lento. Primero el cuerpo se ajusta, luego se aprieta, luego se sostiene como puede, y durante todo ese tiempo los estudios pueden verse normales. Por eso, este video es importante. No es para asustar, no es para diagnosticar ni autodiagnosticarse, sino para que entiendan algo fundamental. Que sentirte mal cuando todo sale normal no te hace exagerado,
te hace estar atento a tu cuerpo. Y cuando entiendes este proceso, todo lo que hemos explicado empieza a tener mucho más sentido. El cansancio, el sueño, la mente, el equilibrio, la respiración, no son cosas sueltas. Todos estos son capítulos de la misma historia, la historia de un cuerpo que durante mucho tiempo hizo todo lo posible para seguir funcionando, pero hasta que ya no pudo hacerlo igual. Y gracias, con esto cerramos este video, porque entender todo esto no es el final de la conversación, es el punto de partida para dejar de ignorar lo que el cuerpo lleva tiempo diciendo. Antes de cerrar el video, quiero dejarte algo muy claro. Este video no es para que salgas con miedo, ni para que empieces a sacar conclusiones rápidas. Es para que entiendas algo fundamental, que sentirte mal, aunque los estudios digan normal, no te hace exagerado ni débil. Te hace que estés atento a tu cuerpo, y en medicina muchas veces el daño no empieza gritando, empieza en silencio, con síntomas que se repiten y se normalizan. Y si este video te ayudó a ponerle palabras a algo que tú o alguien cercano lleva tiempo sintiendo, quédate en el canal, suscríbete, activa la campana. Aquí en Doc Silva Explica hablamos del cuerpo cuando ya no funciona igual, sin promesas, sin soluciones mágicas y sin minimizar lo que se siente. Nos vemos en el siguiente video. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.